de una manera especial. El mensaje de hoy es un mensaje que habla acerca de glorificar a Dios. ¿Cómo usted y yo podemos glorificar a Dios con nuestras vidas? Glorificando a Dios, glorificando al Señor, glorificando al Dios que hizo los cielos y la tierra. Mire, muchas veces pensamos que para glorificar a Dios y que el honrar a Dios siempre está asociado o siempre está vinculado con cosas grandes y extraordinarias. Bueno, es que tiene que suceder algo en mi vida, tiene que suceder algo extraordinario y maravilloso, grande. Es como cuando pensamos en cosas grandes y extraordinarias, pensamos en aquellos sucesos de la Biblia que son portentosos y grandes. El mar rojo abierto, sucesos extraordinarios que encontramos en el texto bíblico y que decimos, esos sí son hechos extraordinarios, y esos hechos glorifican y exaltan el nombre del Señor. Y por lo general, cuando pensamos en que Dios se ha glorificado, viene a nuestra mente la idea y el pensamiento de que Dios es glorificado solamente cuando suceden acontecimientos o se dan sucesos alrededor de nuestra vida de esa magnitud. Y no pensamos que aquellas cosas que suceden en nuestra vida diaria, en el día a día, en la cotidianidad y en medio de las circunstancias de nuestra dinámica diaria, no pueden ser sucesos que glorifiquen a Dios, acontecimientos que glorifiquen a Dios, porque son cosas tan pequeñas. Pensamos así en algunos momentos. Vienen a nuestra mente lo que sucede en el diario vivir y decimos, bueno, pero ¿cómo esto que estoy viviendo hoy puede glorificar a Dios? ¿Cómo esto que estoy pasando puede honrar al Señor? ¿Cómo esto que estoy experimentando puede dar gloria y alabanza al Dios Todopoderoso? Pues le voy a decir esto. No solamente las cosas grandes glorifican al Señor, sino también aquellos sucesos y aquellas experiencias que pasamos, por pequeñas que pudiesen ser, también pueden glorificar y deben de glorificar a Dios. No solamente las cosas grandes y extraordinarias dan honra, exaltación al Señor, sino también aquellas cosas que pareciesen insignificantes, que pareciesen pequeñas. Cuando hablamos de glorificar a Dios, mire, glorificar al Señor debemos de verlo también desde la perspectiva de que es un deber de todos aquellos que somos llamados hijos de Dios. Mire, nosotros debemos de honrar a nuestro Dios en todo. No solamente con lo que hacemos, no solamente con lo que hablamos, no solamente con lo que pensamos. No solamente debemos de pensar que glorificamos a Dios con las cosas que acontecen a nuestro alrededor. Este no es un tema opcional para nosotros. Aquellos que somos discípulos del Señor, aquellos que somos discípulos de Cristo, que somos hijos del Dios Altísimo, debemos de entender que honrar y glorificar a Dios es algo que está vinculado con nuestro día a día, que está vinculado con nuestra dinámica diaria y permanente, y no solamente con aquellas cosas grandes o extraordinarias que pueden suceder en nuestras vidas. Hay gente que piensa eso. Hay gente que cuando sucede algo extraordinario dice, gloria al Señor, Él es honrado con esto. Bueno, Dios es honrado con todo lo que usted y yo hacemos, con todo lo que usted y yo llevamos a cabo, con todo lo que nosotros hablemos, con todo lo que nosotros pensemos, con todo lo que nosotros llevamos a cabo día a día. Hoy le quiero compartir de ciertas consideraciones que usted debe de tener presente y mediante las cuales usted está glorificando a Dios, usted está honrándolo a Él.
Mire, usted glorifica a Dios y quiero hablarle de una primera. Usted glorifica a Dios cuando al iniciar cada día, usted se levanta de su cama y usted lo hace de la forma correcta. Y cuando digo lo hace de la forma correcta, no es que hay una forma correcta de levantarse de la cama, que tengo que poner primeramente este pie y luego poner el otro. Hay un modismo muy común en nuestro contexto latinoamericano que cuando empezamos a experimentar algunas situaciones difíciles durante el día, la gente allí afuera llega y dice, ay, hoy me levanté con el pie izquierdo. Bueno, esa es una forma de hablar muy propia de nuestra jerga, de nuestra forma de expresarnos. Y con eso queremos decir, bueno, todo lo que estoy viviendo significa que hoy me levanté mal. Bueno, yo no les voy a hablar de que si debe levantarse con el pie izquierdo o el pie derecho. Hay gente que trata de hacerlo con los dos pies y lo ve casi como un acto supersticioso. Bueno, yo no le voy a hablar de supersticiones hoy, pero sí le voy a decir que cada día que usted se levanta y la actitud que usted tiene cuando usted se levanta, la motivación que usted tiene cuando usted se levanta es algo importante. ¿Y sabe por qué? Cuando usted se levanta y usted puede llegar y reconocer que hoy Dios me ha regalado un día más de vida. Dios hoy me ha otorgado la oportunidad de poder estar aquí y estar vivo. El que me ha creado, el que me ha formado y el que me sigue otorgando vida, hoy me sigue brindando la oportunidad de levantarme y de disfrutar de cierta cantidad de horas de este día y de poder vivirlas. Yo glorifico a Dios cuando cada mañana que me levanto reconozco que Él hoy me ha otorgado vida porque Él tiene un propósito conmigo. Mire, qué triste es vivir la vida y levantarse y pensar que este día que Dios me ha otorgado y me ha brindado, no hay propósito, no hay sentido, no hay razón de ser para vivirlo. Mire, hay muchas personas que en medio de sus circunstancias o en medio de lo que están viviendo, muchas veces se levantan de su cama y dicen un día más. Y esa expresión y esa exclamación, un día más, es una exclamación de sufrimiento, porque no ven en la vida y no ven en las circunstancias del diario vivir una oportunidad para honrar y glorificar al Señor. Siempre se levantan con una actitud de pesimismo, siempre se levantan con una actitud de cuestionamientos hacia la vida, siempre se levantan con una actitud de queja ante el porvenir, van rumbo al trabajo, van rumbo a la oficina con una actitud de queja, qué pereza, nuevamente a lo mismo. Nuevamente lunes y iniciar una semana en medio de todo lo que tengo que hacer. Hay personas que viven la vida de esa manera y no pueden ver lo hermoso de la vida y la oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos honrarlo en este nuevo día y en este hermoso amanecer que Dios me otorga. Por eso leíamos en semanas anteriores el pasaje de Lamentaciones capítulo 3 verso 22 al 25, que es un hermoso texto. Mire, es que es por la misericordia de Dios que usted y yo no hemos sido consumidos. Jeremías llega y dice, por la misericordia de Dios yo estoy aquí. Al ver a Jerusalén destruida después de que las tropas de Nabucodonosor habían venido a destruir la ciudad y ver toda la ruina de la ciudad, llega y dice, es por la misericordia de Dios que yo estoy vivo. Muchos han muerto. Muchos ya no están con nosotros, muchos han sufrido en medio del juicio de Dios sobre Jerusalén, pero por la misericordia de Dios yo estoy aquí, no he sido consumido. Y aún en medio del dolor y en medio de lo que ha sucedido en la ciudad, no han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana. A pesar de que estoy rodeado de dolor, dice Jeremías, a pesar de que estoy rodeado de sufrimiento, a pesar de que estoy rodeado de destrucción, las misericordias del Señor no han decaído.
Nuevas son cada mañana. A pesar de lo que la ciudad está viviendo, en el libro de Lamentaciones, Jeremías llega y dice, las misericordias de Dios no han decaído. Grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él espera, al alma que le busca. Bueno es Jehová aún en medio de lo que puedo estar experimentando y lo que puedo estar viviendo, aún en medio del dolor, de la enfermedad o de alguna circunstancia difícil que estoy experimentando, puedo ver y puedo experimentar las misericordias de Dios sobre mi vida. Puedo experimentar la fidelidad de Dios que es grande sobre mi vida, aún en medio de momentos difíciles que puedo estar viviendo. Pero me levanto y veo el nuevo amanecer y digo, tus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando usted hace eso, cuando usted tiene esa actitud, cuando a usted lo mueve ese sentir permanentemente y cada día, gracias Señor por esta hermosa mañana, usted está glorificando a Dios. Cuando nosotros tenemos una actitud de permanente queja, cuando nosotros tenemos una actitud de permanente cuestionamiento a Dios, cuando nosotros tenemos una actitud de señalar a Dios, mira Dios, ¿qué pasó el Señor? ¿Por qué no has hecho nada? Hoy me levanté, yo quisiera escuchar la noticia de que las cosas han cambiado, de que este virus se fue, de que ese familiar a quien amo se levantó de la cama, pero todavía esa circunstancia está allí presente, todavía esa situación sigue allí vigente, todavía esa situación sigue allí. Y sigo con la noticia de que seguimos viviendo la misma circunstancia. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos levantarnos mañana lunes y que nos digan, la pandemia se acabó y sucedió algo extraordinario y todo el mundo llegar y decir, gloria al Señor? Pero sabe, hoy nos levantamos y probablemente nos levantamos y las noticias nos siguen diciendo de que siguen habiendo contagiados, de que sigue habiendo gente que muere, de que hay familiares nuestros que están enfermos, ya sea con la pandemia o con cualquier otro tipo de situación que afecta a sus cuerpos físicos. Pero en medio de todo eso, cuando usted y yo aprendemos a levantarnos y adorar a Dios por su fidelidad, y adorar a Dios por sus misericordias, que dice interesantemente que son nuevas cada mañana, o sea que cada mañana Dios nos otorga algo fresco y algo nuevo. ¿Mm? Nos otorga algo especial. Y usted y yo, cuando logramos reconocer eso, usted está honrando y usted está glorificando al Dios que hizo los cielos y la tierra. Usted está glorificando y exaltando el nombre del Señor. Por eso usted y yo glorificamos a Dios cuando tenemos la actitud permanente y constante de honrarlo, no importando las circunstancias. El Hijo de Dios y el discípulo de Cristo es aquel que en medio de cualquier circunstancia reconoce, glorifica y honra el nombre del Señor, no importa lo que podamos estar pasando o lo que podamos estar viviendo. Segundo, usted y yo glorificamos a Dios cuando nos tomamos el tiempo de examinar nuestras motivaciones cada día. Mire, el tema de las motivaciones es un tema que tiene que ver con lo interno, con las cosas internas, lo que tiene que ver con nuestro ser, no con nuestro ser interno, no con lo externo. Aunque las motivaciones internas impactan o se reflejan en gran medida externamente. Mire, hay algo que tenemos que reconocer. Hay algo que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Nosotros, los seres humanos en general, fácilmente nos desviamos de las motivaciones correctas. Con mucha facilidad. Con una facilidad abismal, terminamos desviando nuestro camino y nos desviamos de la senda que Dios quiere. Nos desviamos del camino que el Señor desea. Lo conocemos, sabemos cuál es.
Lo entendemos, hemos escuchado de Él, estamos expuestos a Él cuando vamos a la palabra y sabemos que Dios tiene una senda de justicia y una senda correcta por la cual Él quiere que transitemos. Pero qué fácil es desviarnos del camino. Pareciese que las circunstancias de la vida con mucha facilidad nos sacan del camino, nos sacan de la senda correcta. ¿Ok? Pero cuando usted y yo cada día nos levantamos y decimos, ¿cuál es mi motivación para hoy? ¿Qué es lo que me mueve a reunirme virtualmente hoy en la iglesia? ¿Qué es lo que me mueve a mí a conectarme cuando tengo un cúmulo de cosas que hacer en casa? Tengo una cantidad enorme de cosas que hacer. Tengo que lavar ropa, tengo que limpiar la casa, tengo que sacudir, porque ahora como ha estado llegando más polvo, porque el polvo del Sahara ha estado llegándome hasta la casa y eso ha hecho que se llene de polvo la casa más de lo normal. Entonces, en medio de todo eso, tengo tanto que hacer, así que hoy no me voy a conectar. Mejor voy a decidir atender algunas otras cosas y al final terminamos haciendo un montón de asuntos adicionales que podríamos encontrar en casa. Arreglar el patio, empezar a subirme al techo para arreglar las goteras porque estas lluvias permanentes están haciendo que se den filtraciones en el techo y empiezo a desviar mi motivación y empiezo a decir, no, me voy a ocupar de algunos otros asuntos. Ya como el pastor envía la predicación en audio, entonces al final de cuentas, pues la escucho más tarde. Bueno, al final puede ser que usted en la tarde escuche la predicación durante el culto dominical, pero cuán fácil nos desviamos si empezamos a mirar y a prestarle atención a otras cosas. Así somos los seres humanos y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Pero cuando usted se hace un examen diario, cuando usted examina su corazón, cuando usted mira sus motivaciones permanentemente, mira todo lo que hacemos, examina su caminar, su proceder y lo interno de nosotros. Usted glorifica a Dios. Y cuando usted empieza a decir, lo que estoy haciendo honra a Dios, cada detalle de lo que hago en el día, cada detalle de lo que llevo a cabo durante las 24 horas del día, cuando usted empieza a hacerse un examen, cuando usted mira lo interno de su ser, y mira todo lo que usted lleva a cabo, y usted dice, ¿esto glorifica o no glorifica a Dios? ¿Esto exalta el nombre del Señor o no lo exalta? ¿Esto enaltece y pone en alto a nuestro Dios o no lo hace? Cuando usted hace eso, usted está procurando glorificar a Dios con lo que hace. Y es por eso que durante nuestro día a día nosotros necesitamos examinar nuestro ser interno. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice de la siguiente manera. Sí, leo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 31 dice de la siguiente manera, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mire, Pablo tenía una circunstancia especial con la gente en Corinto. E interesantemente, en este capítulo 10, desde el verso 23, Pablo le plantea algunos temas a los hermanos de Corinto. Porque los hermanos de Corinto estaban planteando una argumentación y la argumentación de ellos era la siguiente. Bueno, yo soy un hijo de Dios, yo soy un creyente, yo le conozco al Señor, yo soy un discípulo del Señor. Y como yo soy un discípulo del Señor, todo me es lícito. Todo me es lícito. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. Todo me es lícito. Yo puedo hacer con mi vida lo que deseo y puedo manejar ciertas cosas a mi manera. Pero Pablo, ante esa argumentación, él llega y dice, pero ¿saben algo, hermanos en Corinto? No todo conviene y no todo es lícito.
Ellos seguían diciendo, todo me es lícito. Pablo llega y dice, pero no todo edifica. Pareciese que los hermanos en Corinto tenían el pensar de que había unas cosas de las que Pablo les estaba hablando que ellos decían, bueno, a mí me es, yo puedo hacer lo que desee. Hay ciertas conductas y ciertas cosas que yo puedo hacer y tengo la libertad para poder llevarlas a cabo. Pablo argumenta en Primera de Corintios que debemos de tener cuidado porque ese supuesto conocimiento o entendimiento de los hermanos de Corinto podía irse a un extremo donde hiciesen las cosas y no considerase el amor que ellos debían de tener hacia los demás, principalmente hacia aquellas personas que eran débiles en la fe. Porque Pablo les decía, hay cosas que ustedes pueden ser gente madura que dicen todo me es lícito y yo puedo hacerlo y puedo llevarlo a cabo, pero hay cosas que al final de cuentas usted puede hacer en su supuesta madurez y llevar a cabo que pueden estar afectando a un hermano más débil que usted en la fe. Y por eso debemos de tener cuidado, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estoy poniéndole en contexto un poco lo que habla Corintios, Pablo a los hermanos de Corinto. Entonces, en medio de todo eso, nosotros podríamos levantarnos como los hermanos de Corinto y decir, bueno, yo soy un creyente, yo estoy bien con Dios, simplemente yo puedo hacer lo que yo quiera. Y al final terminar haciendo cosas o actuar de ciertas maneras que yo no digo no son malas. Esto no es pecado. Esto no es incorrecto y terminar haciendo lo que a mí me parece o lo que yo quisiera hacer. Yo siempre necesito requiero estar permanentemente haciendo una evaluación de mis motivaciones, el por qué yo hago las cosas y para qué yo las hago. Cuando yo examino mis motivaciones y me doy cuenta que lo que yo voy a hacer y lo que me mueve a hacer las cosas siempre debe ser glorificar a Dios. Si yo voy a hacer algo que yo sé que no es pecaminoso, pero no va a edificar a un hermano en la fe. Si yo sé que hacer algo no es pecado en sí mismo, pero puede afectar o generar inquietud en el corazón de un hermano que está empezando a caminar en la vida cristiana, yo por amor, más que por conocimiento, digo, no, mejor lo voy a evitar. Y lo voy a evitar por amor a este hermano. Estoy glorificando a Dios con mis motivaciones. Llego y digo, yo puedo perfectamente hacer esto, yo perfectamente puedo llevar a cabo ciertas cosas, pero al final de cuentas yo voy a moverme por las motivaciones correctas, por amor a mi hermano. Porque si hay algo que debe de prevalecer en mi vida es el amor a Dios, pero el amor también hacia mi prójimo. El amor a Dios, pero también el amor hacia mi hermano. Entonces, yo glorifico a Dios cuando yo estoy permanentemente examinando mis motivaciones y centrando y enfocándome en aquello que Dios quiere y Dios desea. Y eso es importantísimo que lo hagamos. Cuando usted y yo lo hacemos, nosotros le glorificamos a Él, porque estamos poniendo de manifiesto que lo que hacemos nos interesa hacerlo y necesitamos movernos, porque en nuestro ser interno hay un deseo de honrar a Dios con todo, con todo. Glorificamos a Dios cuando examinamos nuestras motivaciones. Tercero, usted y yo glorificamos a Dios cuando determinamos consagrar nuestra vida a Dios. Mire, consagración es sinónimo de entregarse totalmente a algo. Cuando usted y yo determinamos entregarnos totalmente al Señor, usted se está consagrando a Él. La Biblia tiene constantemente pasajes de la Biblia que nos animan a entregarnos y someter todo a Dios. Pasajes que llegan y nos dicen que nosotros debemos de entregarnos totalmente a Él. Pasajes de la Biblia que nos dicen que nosotros debemos de honrar a Dios con todo lo que somos. Leímos un pasaje en las lecturas bíblicas durante el programa de Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que
vosotros sois templos del Espíritu Santo, dice esa primera parte, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y me fascina esa parte que dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Y la primera parte dice, y que no sois vuestros. O sea, nosotros somos propiedad de Dios. Por eso debemos de cuidar nuestras vidas. Debemos de cuidar nuestro caminar. Y Pablo viene hablando acerca de cosas que no convienen. Y viene hablando acerca de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Viene hablando de cosas que no agradan a Dios. Y por eso es que él llega y dice, ustedes deben de recordar, ustedes no pueden ignorar que ustedes son templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestra conducta, con nuestra actitud moral. Por eso nosotros debemos de rechazar la inmoralidad, nosotros debemos de rechazar, viene hablando el capítulo 6, debemos de rechazar todas aquellas cosas que no agradan al Señor en el aspecto moral, porque inclusive nosotros no somos nuestros, nuestro cuerpo y todo lo que somos es del Señor. Cuando nosotros entendemos eso, estamos entendiendo que inclusive nuestra vida le pertenece a Él. Y porque yo le pertenezco a Él, yo voy a procurar honrar a Dios con mi cuerpo y con mi espíritu. Si yo sé que hay una conducta moralmente inaceptable, yo me aparto de ella. Si yo sé que hay un proceder que no me va a edificar en el aspecto moral, yo me separo de él. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo empiezo a decir, no, yo me separo, me aparto de todo esto porque yo quiero que consagrar mi vida a Dios. Yo quiero dedicar todo lo que yo soy, yo quiero consagrar todo lo que yo soy a mi Dios. Y por eso cuando el pecado está allí rondando, cuando la maldad está allí rondando, queriendo venir a seducirnos, cuando la tentación está queriendo venir para abrir espacio en nosotros, para que usted le otorgue una puerta abierta para que venga y empiece a operar en nuestras vidas, usted y yo decimos, no, yo he consagrado mi vida al Señor y mi vida le pertenece a Él. Mi cuerpo, mi ser, todo lo que yo soy no es mío, es de Él. Y por esa razón, porque le pertenezco a Él, yo he consagrado mi vida y por eso me aparto del pecado, por eso me aparto de la maldad, por eso me aparto de todo aquello que no agrada al Señor. Procuro y determino consagrar mi vida a Dios. Cuando usted determina hacer eso, usted lo está glorificando. Usted está glorificando, honrando a Dios y reconociendo a Dios. Cuarto punto que quiero compartir con usted en este día. Glorificamos a Dios cuando nos preguntamos y nos cuestionamos permanentemente en cuanto a nuestras acciones. Cuando usted está permanentemente cuestionándose sobre lo que usted hace, sobre cómo usted vive, sobre cómo usted está manejando su vida, cómo usted está conduciéndose en medio de su existencia. Lo que voy a hacer hoy, la determinación de lo que voy a llevar a cabo en este día, ¿me hace semejante a Cristo? Aquella decisión que voy a tomar y que me va a llevar a hacer las cosas de tal o cual manera, está de acuerdo con Dios, mis decisiones están de acuerdo con el Señor. Dios se va a sentir agradado de esto que voy a estar haciendo y llevando a cabo. Esto que he determinado hacer en medio de esta decisión que tuve que tomar, ¿le honra a Él? ¿Está acorde con el corazón de Dios? ¿Está acorde con lo que Dios quiere? ¿Está acorde con lo que Dios desea? ¿Está acorde? ¿Me hace semejante a Cristo? ¿Me moldea conforme a la imagen de Cristo? Cuando usted y yo nos preguntamos y nos hacemos ese tipo de preguntas diariamente y nos cuestionamos, nosotros estamos abriendo un espacio en nuestra vida para honrarlo a Él.
y nos damos cuenta y logramos entender que inclusive con lo que usted y yo hacemos, con nuestras acciones, nosotros podemos estar o exaltándolo o podemos estar deshonrando a Dios. Esto se convierte en un filtro que me ayuda a vivir la vida, me ayuda a caminar por la senda diaria, porque estoy permanentemente preguntándome si aquellas cosas que hago lo exaltan a Él. Todos los días tomamos decisiones, todos los días tomamos determinaciones. La pregunta es, ¿esas decisiones y esas determinaciones que estás tomando están sintonizadas con lo que Dios quiere? ¿Están sintonizadas con su voluntad? ¿Están sintonizadas con lo que Dios desea? Entonces, es allí donde al hacernos esa pregunta, nosotros estamos glorificando a Dios, porque nos estamos dando cuenta y nos estamos deteniendo en medio del camino de la vida a evaluar y a medir en gran medida si lo que estamos queriendo hacer está encaminado por la senda que Dios desea. Este es un tema importante y que necesitamos meditar en ello. Dice Hebreos capítulo 12. Mire, Hebreos capítulo 2 es un hermoso pasaje que nos dice lo siguiente en sus dos primeros versículos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y esa expresión que usa el escritor de Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor una gran nube de testigos. ¿Por qué él llega y dice que nosotros también? Porque cuando usted vincula estos dos versículos con el capítulo 11, usted se da cuenta que el capítulo 11 viene hablando de la fe. Y viene hablando de qué es la fe. Y viene dándonos testimonio de aquellos hombres y aquellas mujeres que a lo largo del Antiguo Testamento vivieron conforme a la fe. Y la fe los llevó a caminar a la manera de Dios. Los llevaron a vivir una vida conforme al propósito de Dios. Algunos de ellos vieron cosas extraordinarias suceder, pero algunos de ellos también vivieron tiempos difíciles a la luz de la descripción que aparece en el capítulo 11. Algunos de ellos obedecieron al Señor y Dios extendió su promesa y el cumplimiento de su promesa sobre ellos. Otros vivieron tiempos difíciles, fueron martirizados, vivieron tiempos de angustia, pero todos ellos se mantuvieron firmes en medio de su convicción de caminar para el Señor. Por eso es que el autor de Hebreos llega y dice que nosotros también tenemos alrededor de nosotros una gran nube de testigos. ¿Quiénes son todos esos testigos? Todos estos personajes que se citan en el capítulo 11. Y es porque todos esos testigos nos están diciendo que necesitamos caminar diariamente acorde con el propósito de Dios. Porque ellos también, en medio de su vida, procuraron agradar a Dios. Nosotros también, por el testimonio de ellos, necesitamos caminar en fe y necesitamos caminar conforme a lo que el Señor quiere. Necesitamos caminar mirando nuestro proceder, mirando y preguntándonos sobre nuestras acciones, examinando nuestros corazones y examinando nuestras vidas. Y preguntándonos en medio de lo que estamos viviendo, en medio de lo que estamos pasando, ¿qué estamos haciendo?
Estamos permitiendo que el pecado que nos asedia tenga cabida en nosotros. Estamos permitiendo que la tentación en medio de nuestro caminar diario que viene y se pone frente a nosotros en el camino, ¿estamos cediendo ante ella o la estamos resistiendo? ¿Estamos cediendo ante la tentación o estamos diciéndole no, esto no me conviene? En medio de todo eso, las palabras del escritor de Hebreos es: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Esta carrera de la fe, corrámosla con paciencia. Corrámosla haciéndonos un examen permanente. Estamos permaneciendo en la fe, estamos viviendo en la fe igual que vivieron aquellos hombres que son descritos y mujeres que están descritos en el capítulo 11 de Hebreos. Estamos corriendo esa carrera pacientemente, esa carrera que tenemos por delante, examinando nuestro corazón y preguntándonos y cuestionándonos por nuestras acciones, por nuestro proceder, por nuestra conducta. ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque cuando usted y yo lo hacemos, nosotros estamos honrando al Señor. Porque eso está poniendo de manifiesto que usted y yo estamos preocupados y atentos a las cosas de la vida diaria. Nosotros estamos atentos a las circunstancias que pasamos y experimentamos y decimos, así como aquellos personajes del Antiguo Testamento enfrentaron vicisitudes y dificultades, así también yo las estoy viviendo. Y muchos de ellos prevalecieron y decidieron obedecer a Dios. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo yo voy a vivir mi vida? ¿Voy a dar espacio al pecado o a la tentación o voy a determinar vivir para Dios? Ese tipo de preguntas y de cuestionamientos que me hago sobre mi caminar y mi vivir diario honran a Dios, porque ponen de manifiesto que tienes una permanente preocupación sobre el hecho de cómo andas y cómo caminas en tu día a día para el Señor. Dice Romanos 14, versículo 8, pues si vivimos para Él vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vivamos para Él. Si vivimos, vivamos para Él. Y si morimos, pues vamos a morir para Él. Por eso es que si vamos a caminar por esta vida, determinemos vivirla para Él. Determinemos vivirla para Él. Y en el caminar, en ese diario vivir, vas a tener que estarte preguntando permanentemente, ¿cómo yo puedo vivir esta vida? Y hacerme esas preguntas trascendentales que me llevan a confrontar mi corazón, a confrontar mi fe, a confrontar mi conducta. Eso honra al Señor, porque eso pone de manifiesto que estás preocupado e interesado cómo vives. No simplemente te levantas cada mañana y vives tu vida. Voy a vivirla como venga. Voy a ver qué hago. No, estoy preocupado por vivirla para la gloria del Señor. Quinto punto que quiero hablar en este día. ¿Cómo yo glorifico a Dios? Bueno, glorifico al Señor cuando escojo servir antes que ser servido. Mire, yo glorifico al Señor cuando en medio de mi caminar diario digo, yo no voy a vivir para mí. Yo voy a vivir para Dios y voy a vivir para otros. Cristo es mi mayor ejemplo de servicio. El Señor es el mayor ejemplo de servicio. Y hay pasajes en la Escritura que conocemos y que nos recuerdan ese hecho. El Señor no vino en medio de nosotros a ser servido, sino a servir. Y Él lo puso de manifiesto en su ministerio en medio de la tierra. Es por eso que Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28 dice lo siguiente. Jesús llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Había un debate entre algunos de los discípulos del Señor y su madre que vinieron a Jesús y le dijeron, bueno, nosotros queremos sentarnos a tu derecha, allá cuando estemos en tu reino. Y ellos empezaron a debatirse sobre qué es lo que va a suceder en el futuro. Yo quisiera que mi hijo puedan estar ahí sentados junto a tu lado. Y Jesús empieza a responder a las inquietudes sobre estar sentado al lado del Señor cuando venga el reino. Y la respuesta del Señor es, bueno, los seres humanos se preocupan por este tipo de cosas, pero entre nosotros ese no debe ser nuestras preocupaciones. Nuestra preocupación debe de ser, y si estamos interesados a ser grandes dentro del reino de Dios, nuestra preocupación debe de ser servir. Y el mayor ejemplo lo puso Cristo. Él no vino a ser servido, sino que vino a servir a otros. Y la máxima expresión de servicio es que Él dio su vida en rescate por muchos. Cuando yo veo ese ejemplo de Jesús, pienso por un momento, ¿puedo yo glorificar a Dios cuando determino servir a otros? Sí. Cuando usted determina servir a otros, usted está diciendo, los otros son importantes. Mi prójimo es importante, mi hermano es importante. Cuando yo determino no solamente preocuparme por lo mío, sino que determino preocuparme también por lo de los demás. Cuando yo determino no solamente caminar haciendo las cosas pensando en mi beneficio, sino también caminar pensando en otros, yo estoy tomando una actitud que está enfocada no solamente en mí, sino que está enfocada en los demás. Y los demás se convierten en una prioridad. Ese tipo de actitud y ese tipo de corazón pone de manifiesto mi deseo de glorificar a Dios con lo que hago en cuanto a cómo yo me doy a los demás, cómo yo me extiendo a los demás. Yo glorifico a Dios cuando yo no solamente pongo mi mirada en aquellas cosas que tienen que ver con lo mío, sino que pongo mi mirada en aquellas cosas que tienen que ver con los demás. Honro a Dios, porque Jesús puso de manifiesto eso. Él vino a este mundo, habitó en medio de nosotros y estuvo dispuesto a tomar la condición de hombre, sufrir, pasar oprobios, señalamientos, cuestionamientos y sufrir la cruz por amor a usted y por amor a mí. Cuando yo veo ese modelo, yo necesito preguntarme, ¿cuál está siendo mi actitud? ¿Es mi actitud una actitud de preocupación solamente por aquellas cosas que tienen que ver conmigo? ¿O es mi preocupación una preocupación que tiene que ver también con los demás? Cuando yo me sintonizo con eso, yo estoy glorificando al Señor. Cuando usted extiende su mano hacia aquellos que están pasando tiempos difíciles y procuramos ver cómo podemos apoyarles, usted está sirviendo. Y usted está glorificando a Dios con eso. Usted está honrando al Señor. Así que eso es algo que debemos de tener presente. Glorificamos a Dios cuando me aferro a cada momento, me aferro de su gracia. Cuando a cada momento de mi caminar diario usted reconoce que nuestras obras no nos justifican. Bueno, he sido salvo por su gracia, no por mis obras. He sido salvo porque Él entregó su vida por mí. Es la obra de Cristo la que me ha otorgado justificación. Empezando por allí. Dependo de su gracia. Dependo de su gracia para ser digno, para ser justificado, perdón. Yo no merecía esto. Yo no era digno. Yo no merecía salvación, mas Dios me otorgó su salvación. Dios me otorgó esperanza cuando yo merecía castigo. Por eso cuando yo pienso en esto, yo he recibido por su gracia la salvación y la esperanza. Pero ese concepto de gracia es un concepto que no solamente está asociado con la salvación que Dios me ha otorgado, sino que también está asociado con vivir en la gracia. No solamente saber que Él
por gracia me salvó, sino vivir en la gracia de Dios todos los días. Dice Romanos 3:20, para reafirmar este concepto, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Dice Efesios 2, verso 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9, no de vosotros, sino que el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Usted y yo sabemos perfectamente que nosotros no somos justificados por las obras, sino por la gracia y por la obra redentora de Cristo. Pero ahora que somos salvos, porque ahora que usted ha experimentado la esperanza y la salvación y usted se ha reconciliado con Dios, Dios quiere que usted y yo sigamos aferrados a esa gracia. ¿Y cómo usted se aferra a esa gracia? ¿Y cómo yo glorifico a Dios al aferrarme a esa gracia? Usted vive el día a día en constante dependencia de Él. Y cuando usted vive en constante dependencia de Dios, usted llega y permanentemente reconoce delante del Señor: Señor, hoy yo soy lo que soy por tu gracia, pero quiero vivir mi vida aferrado a esa gracia. Porque cuando yo me aferro a tu gracia, yo sé que tú eres aquel que me sostiene. Tú eres aquel que me da el aliento y las fuerzas que necesito para caminar diariamente. Las fuerzas no son mías. Yo necesito revestirme de tu fuerza para enfrentar las circunstancias de la vida. Yo necesito revestirme de tu poder en todo momento para enfrentar las circunstancias. No solamente necesito reconocer la gracia salvadora de Cristo en la cruz, sino que necesito reconocer que es la gracia del Señor la que me ayuda a enfrentar las crisis, la que me ayuda a enfrentar las pruebas y las tentaciones, la que me ayuda a lidiar con el pecado que quiere venir y de seducirme para que yo ceda ante el pecado y la maldad. Entonces, cuando yo me aferro a la gracia día a día, yo lo estoy glorificando a Él. Señor, yo soy débil. Cuando usted cada mañana se levanta y dice: Señor, yo soy débil. Yo todavía estoy sujeto a esta carne limitada y expuesta a las circunstancias de la vida diaria. Esta condición pecaminosa que está en mí muchas veces batalla para que yo ceda ante el pecado, pero es tu gracia la que me sostiene. Por eso, Señor, hoy vengo aferrándome a tu gracia. Cuando usted hace eso, usted está glorificando a Dios, porque usted está reconociendo que en su día a día usted necesita de Él, que usted necesita del Señor. Punto número 7. Yo glorifico al Señor cuando soy fructífero. Y eso lo hablábamos con uno de los pasajes que estábamos citando anteriormente durante el programa. Dios me llama a ser fructífero. Dios nos llama a que nosotros demos fruto espiritual. Y dar fruto espiritual y fructificar en la Biblia, asociado a nosotros los creyentes, es sinónimo de crecimiento y desarrollo espiritual y personal. Fructificar, dar fruto, demuestra una actitud activa en nosotros. Estamos permanentemente creciendo. Yo quiero dar fruto. Juan capítulo 15 nos habla acerca de que Dios quiere podarnos. Dios quiere podarnos día a día para que nosotros sigamos dando frutos. Dios quiere podarnos día a día para que nosotros sigamos siendo una vid que está permanentemente dando fruto, ramas que están dando permanentemente fruto. Leíamos en Juan capítulo 15 anteriormente y lo volvemos a leer. En esto es glorificado Dios mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El deseo del corazón del Señor es que usted dé fruto, y cuando usted lo da y da mucho fruto, usted glorifica a Dios. Pero también el capítulo 15 del libro de Romanos nos recuerda que el deseo del corazón de Dios es podarnos.
Y cuando nosotros hablamos de podar una planta, estamos hablando de tomar una planta que ha estado dando fruto, pero esa planta procuramos podarla, procuramos cortarle las ramas viejas, procuramos trabajar con ella para que en la siguiente cosecha siga dando más fruto, para que en la siguiente cosecha pueda ser mucho más fructífera. Eso es lo que Dios hace con nosotros, eso es lo que el Señor hace con nuestras vidas. Llega y dice la Biblia en el verso 3 de Juan capítulo 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Se nos dice y se nos recuerda, necesitan permanecer en mí. Necesitan permanecer en mí. Separados de mí no podéis hacer nada. Eso está hablando de dependencia. Necesitamos seguir conectados, necesitamos ser podados, necesitamos seguir siendo trabajados por el Señor. Dios quiere limpiarnos. Somos ramas que Dios quiere limpiar para que llevemos más fruto. Dios quiere que usted día a día, permanentemente siga dando fruto. Y si eso sucede, usted glorifica a Dios. Claro, ninguno de nosotros o muy pocos quisiéramos ser podados. Y si fuésemos podados, quisiéramos ser podados con cosas sencillas. Pero muchas veces Dios nos poda a través de circunstancias complejas. Y Dios quiere hacer eso en muchos momentos de nuestra vida para convertirnos en árboles, en arbustos, en ramas tremendamente fructíferas, llenos de uvas hermosas, que cada vez que seguimos siendo podados, seguimos dando un fruto sobreabundante. Glorificamos a Dios cuando eso sucede en nuestras vidas. Glorificamos a Dios cuando somos fructíferos. En resumen, ¿cómo puedo glorificar a Dios día tras día? Cuando yo vivo mi vida reconociendo esta vida, Dios me la ha otorgado, Dios me la ha dado, la voy a vivir para Él. Cuando examino mis motivaciones y me doy cuenta y procuro sintonizar mis motivaciones con el propósito de Dios. Cuando mis acciones están sintonizadas con lo que Dios quiere, yo lo glorifico. Cuando entiendo que servir a otros, servir a los demás, glorifican al Señor. Cuando me sostengo de su gracia y digo, Señor, es tu gracia la que me sostiene y dependo de ella en todo momento. Consagro mi vida a Dios, la entrego totalmente al Señor y le digo al Señor, sígueme podando para que yo pueda seguir dando fruto para tu gloria. Cuando usted hace eso, cuando usted se mueve en esa dirección, cuando usted camina de esa manera, usted glorifica al Señor. Glorificamos a Dios de esa manera. Por eso le animo para que a partir de esta semana, cada día que usted se levanta, empiece a examinar su vida y su corazón y usted empiece a preguntarse y a plantearse, hoy quiero glorificar a Dios. Empiece a examinar sus motivaciones, empiece a examinar su corazón, empiece a mirar sus actos, su caminar, sus actitudes, sus acciones, su conducta y empecemos a decir, Señor, yo quiero ser alguien que glorifica a Dios día tras día, momento tras momento. Honro, bendigo y exalto el nombre del Señor a través de lo que hago y a través de lo que soy. Oramos al Señor. Padre amado, gracias. Te bendecimos y te exaltamos. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Gracias porque tú confrontas nuestras vidas y tú, Señor, nos inquietas para que en todo tiempo y en todo momento examinemos nuestros corazones y examinemos nuestras vidas sobre si nuestros hechos, nuestras acciones, nuestro proceder, nuestra conducta, lo que somos, está glorificándote o no. Señor, escudriña nuestro corazón en este día. Escudriña nuestras vidas. Queremos que tú seas trabajando en nosotros, actuando en nosotros, que tú seas
perfeccionando tu obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Queremos honrarte y bendecirte. Sigue, Señor, hablando a nuestro corazón. Sigue, Señor, tratando con nosotros. Sigue, Señor, oh Dios, mostrando tu poder sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Aquí estamos, moldéanos. Trabaja en nosotros, somos barro en tus manos. Tómanos y danos forma. Tómanos, Señor, y trabaja en nuestras vidas de una forma extraordinaria y maravillosa. Señor, extiende tu mano sobre tus hijos. Muestra tu poder en nosotros. Sigue, Señor, sosteniéndonos con tu gracia. Sigue, Señor, renovando nuestras fuerzas. Sigue dando aliento a aquellos que están cansados. Sigue levantándonos con tu poder, Señor. Aquellos que han sentido sus fuerzas decaer, levántanos y danos el aliento que necesitamos para caminar para tu gloria, para caminar para tu honra, para exaltar y bendecir tu nombre hoy y en todo momento. En el nombre de Jesucristo el Señor, te bendecimos, Rey, y te adoramos. En el nombre de Jesús.